Ahora vamos a ver el tema que es regulación alostérica. Es el penúltimo tema de los que están considerados para su examen y abarca un pedacito de la parte que está en su guía de temas desglosados, que es la 14, y luego la parte 15. Este tema está o comprende conceptos claves para entender lo que son las enzimas alostéricas y vamos a ver las características de las enzimas alostéricas utilizando un ejemplo que es la enzima que se llama aspartato transcarbamoilasa. Por ejemplo, ahorita que me preguntaban que si cuáles ejemplos que yo pongo si vienen o si pueden ser motivo de pregunta de examen, pues los que vienen aquí en la guía de temas desglosados. ¿Okay? La regulación alostérica evidentemente se da en las enzimas que se denominan enzimas alostéricas. Y las características de las enzimas alostéricas incluyen que son enzimas reguladoras cuya actividad es modulada por moléculas que se unen en sitios distintos al sitio activo, que se conocen como sitios alostéricos. En esta imagen que ustedes ven acá, siempre nos ponen la forma como clásica del sitio alostérico en donde llega el sustrato. Las enzimas alostéricas tienen entonces un espacio tridimensional en donde pueden llegar estas moléculas con la capacidad de regular lo que ocurre en el sitio activo. Poseen múltiples subunidades. Esta es una característica importante de las enzimas alostéricas. Ustedes ven este ejemplo que está aquí de una enzima alostérica. Esta es la aspartato transcarbamoilasa. Cada color que está mostrado aquí es una subunidad. Quiere decir que tiene estructura cuaternaria. ¿Se acuerdan de la definición de estructura cuaternaria? Ok. Y también exhiben el fenómeno que se llama cooperatividad. Nosotros vimos la cooperatividad en el tema de hemoglobina, en donde decíamos que cuando hay múltiples subunidades, se da este fenómeno cuando la llegada de una molécula facilita la llegada de la otra y luego de la otra. Entonces las alostéricas también se caracterizan por tener este fenómeno de cooperatividad. Su cinética, cuando nosotros vemos la curva de la cinética enzimática, recuerden que es sigmoidea, lo que refleja que su respuesta es no lineal a los cambios en la concentración de sustrato. Deben de recordar que nosotros veíamos en las clases previas que la curva de Michaelis-Menten de las no alostéricas era una hipérbola y de las alostéricas era una sigmoidea. Y estas son enzimas muy importantes porque muchas de ellas son puntos claves en las rutas metabólicas, regulando el flujo de las reacciones bioquímicas. Voy a poner en contexto nuevamente lo que veíamos ayer. Me voy a regresar poquito, nada más. Ay, estas son, espérenme. Nada más para ubicarnos. Ayer revisamos todo esto, ¿verdad? Pero me voy a regresar a donde andábamos aquí. Estamos viendo cómo se regulan las enzimas y ayer vimos estos dos que eran regulación de cantidad y estamos en regulación de actividad. Quiere decir que yo voy a modular la actividad o si la enzima está activa o inactiva. El primero es la regulación alostérica y es en donde estamos, nada más para estar ubicados. Entonces, estas que les estoy mencionando son características de todas las enzimas alostéricas. Y luego, los efectores, que son las moléculas que llegan al sitio alostérico, también son reconocidos como ligandos o moduladores, son sinónimos. Efector, ligando o modulador. Y si yo ya sé que tienen un efecto positivo o negativo, ya les puedo particularizar el nombre a llamarles activador alostérico o inhibidor alostérico. Entonces, cualquiera de estos términos que ustedes escuchen son los términos que se usan para describir aquellas moléculas que se unen al sitio alostérico y modifican la actividad de la enzima sin ser necesariamente un sustrato. Hay efectos positivos en aquellas moléculas llamadas activadores, que la consecuencia de un activador cuando llega a este sitio alostérico es aumentar la afinidad de la enzima por el sustrato, estabilizando la forma relajada o la forma que es activa, y los efectores negativos o inhibidores pues disminuyen esta actividad. En esta imagen que ustedes ven aquí, viene al lado izquierdo un ejemplo de inhibición, al lado derecho un ejemplo de activación. Vean ustedes como en este caso de la inhibición, el sitio activo tiene una forma que es complementaria al sustrato, pero con la llegada de este inhibidor a su sitio alostérico, la forma del sitio activo se modifica. Acuérdense que las proteínas tienen, digamos, un cierto tipo de movimiento y ese movimiento pues cambia la conformación de los aminoácidos que están en los centros activos y permiten que se dé la reacción o que no se dé la reacción. En el caso de los inhibidores alostéricos, pues lo que está pasando es que la llegada del regulador, modulador o efector alostérico
tiene un efecto negativo, por eso es un inhibidor y el sustrato ya no se puede convertir en producto. Por el contrario, cuando hay una activación alostérica, la llegada del regulador al sitio alostérico tiene una influencia que permite que el sitio alostérico esté con mayor actividad o con actividad para recibir al sustrato y poder llevar a cabo la reacción. ¿Dudas de esta parte? Está fácil, ¿verdad? Ok, los mecanismos de acción de los moduladores alostéricos pues son la modificación de los parámetros que nosotros podemos ver de una enzima. ¿Se acuerdan que veíamos en el caso de las enzimas de Michaelis, la Km, que era la constante de afinidad? En las enzimas que no son alostéricas, pues no se les llama constante de Michaelis, porque Michaelis estudió las no alostéricas, pero se les llama K.05, que es la afinidad, o sea, es la equivalente a la Km, pero en las enzimas alostéricas. Entonces, los efectores alostéricos pueden modificar tanto la afinidad de la enzima por el sustrato como la velocidad de la enzima, la velocidad máxima de la enzima con su sustrato o ambas propiedades. Ustedes en estos gráficos que ven aquí, en la parte de arriba, bueno, en ambas pueden ver la característica sigmoidea porque estamos estudiando enzimas alostéricas. En ambas ustedes ven 3 líneas, una negra, que es una enzima o la cinética de una enzima sin ningún tipo de regulación alostérica, en la verde una regulación positiva y en la roja una regulación negativa. Lo que podemos ver tanto en esta como en esta es que pueden afectarse tanto las velocidades máximas, quiere decir un activador alostérico puede aumentar la velocidad máxima o puede disminuir la velocidad máxima, pero también puede tener efecto sobre la afinidad a través de esta K.5, en donde puede aumentar la afinidad disminuyendo este valor de K o disminuir la afinidad aumentando el valor de K. Hay enzimas que actúan bajo este mecanismo, hay otras bajo este mecanismo y hay algunas que combinan los dos, tanto disminuyen la velocidad o la aumentan como el valor de Km. ¿Ok? ¿Dudas? Mande. ¿Es K.05 o K0.5? Es que ¿Cómo lo dije? Sí, lo dije mal, gracias. Es .5, K.5. Gracias. Lo leí mal. Bueno, voy a ponerles un ejemplo y estas imágenes que las van a ver a lo largo de mi presentación son imágenes sacadas de artículos científicos. La idea es no que se las memoricen, pero que sí ustedes vayan teniendo el contexto de realmente cómo estudiamos ya en la ciencia a las proteínas, que normalmente estamos acostumbrados a ver estos dibujos muy simplistas. Esta es la fosfofructoquinasa, es una enzima alostérica que es activada por la fructosa 2,6-bifosfato y el AMP cuando hay señales de que no tenemos energía y es inhibida por señales de alta energía como el ATP y el citrato. De esta manera, la fosfofructoquinasa 1, que es una enzima de la glucólisis, permite que se active o que no se active la glucólisis. Acá ustedes ven cómo se ve en microscopía. Vean qué bonito, ¿verdad? O sea, bueno, a mí se me hace increíble cómo es que de esto podemos llegar a una representación gráfica más fácil de entender. Pero aquí está su estructura, vamos a ver que es multifuncional y vean aquí cómo exhiben cómo llegan los reguladores a los sitios alostéricos y cómo realmente a ustedes no se les debe de olvidar que aunque nos las planteen de esta manera o con dibujos muy simplistas, lo que hay aquí en los sitios alostéricos y en los sitios activos son aminoácidos, porque es una proteína esto que estamos viendo. Y esos aminoácidos pues son los que a través de la llegada de estos moduladores mueven a la proteína para activar o inactivar sus sitios activos. Dentro de los conceptos que nosotros estudiamos en las enzimas alostéricas, vamos a hablar de los efectores, moduladores o reguladores que se denominan homotrópicos. Quiere decir que hay efectores que son iguales a algo. ¿Se acuerdan que homo quiere decir igual? Ok. Los efectores homotrópicos o los efectos homotrópicos en una enzima alostérica ocurren cuando el sustrato mismo actúa como efector. Y aquí, para poder entender esto, tenemos que asumir que estas enzimas que son multiméricas
pueden tener más de un sitio activo. La forma más fácil como que de correlacionar esto es como cuando veíamos la hemoglobina. ¿Se acuerdan que la hemoglobina tenía 4 sitios de unión al oxígeno? En las enzimas también hay enzimas que tienen muchos sitios de unión al sustrato. Quiere decir que una enzima no solo agarra un sustrato, sino que una enzima puede agarrar muchos sustratos, sobre todo las alostéricas, porque tienen muchos sitios de unión al sustrato o muchos sitios catalíticos. Ok, los efectores homotrópicos son aquellos que el sustrato, cuando llega a uno de los sitios activos, tiene influencia sobre los otros sitios activos. Entonces, definición, efector homotrópico, el sustrato modula a la enzima. Y los efectores homotrópicos mejoran la afinidad de la enzima por el sustrato. Quiere decir que son activadores. Esta es una característica de los efectores homotrópicos. No tendría mucho sentido que el sustrato fuera un inhibidor, ¿verdad? Porque si no, nunca funcionaría la enzima. Lo que ocurre es que la llegada de un sustrato a uno de los sitios facilita la llegada de los sustratos a los otros sitios activos. Eso es un efector o un efecto homotrópico. El sustrato actúa como efector y son efectores positivos porque aumentan la actividad enzimática. Dice, su unión a un sitio de la enzima mejora la afinidad de otros sitios para el mismo sustrato y a este fenómeno que lo veíamos en la hemoglobina se le conoce como cooperatividad. Aquí está otra vez la fosfofructoquinasa 1. Acuérdense que decíamos que cataliza en la glucólisis la conversión de fructosa 1-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato y su efector homotrópico pues es su mismo sustrato, la fructosa 6-fosfato. Quiere decir que cuando hay fructosa 6-fosfato llega a uno de los sitios activos y mejora la afinidad de los otros sitios activos por su sustrato. En esta imagen que ustedes ven aquí está la estructura tridimensional y en cada uno de estos monómeros hay la posibilidad de que se pegue un sustrato a cada uno de los sitios activos que está aquí. Entonces la llegada a uno de los sitios facilita la llegada al otro y al otro, y ese es un fenómeno conocido como cooperatividad. Dice, su unión genera cooperatividad en los sitios activos, facilitando que la enzima alcance su máxima actividad con menores concentraciones de sustrato. ¿Dudas de lo que es un efector homotrópico? Ahora los heterotrópicos. ¿Qué serán los heterotrópicos? Ajá, son moléculas diferentes al sustrato. Entonces su llegada no es en el sitio activo, su llegada es en un sitio alostérico. Y estos se caracterizan porque pueden ser tanto positivos como negativos. Puede ser que la llegada de una molécula al sitio alostérico active más a la enzima, o puede ser que la llegada de una molécula al sitio alostérico inhiba la actividad enzimática. En este tipo de efectores heterotrópicos hay un mecanismo que es importante para las rutas metabólicas que se llama inhibición por retroalimentación. En la mayoría de las vías metabólicas que nosotros vamos a ver, se ve la inhibición por retroalimentación. ¿Qué es la inhibición por retroalimentación? Cuando en una ruta metabólica, aquí está explicado con letras, dice A se convierte en B, y luego C también se puede convertir en B, y luego B se convierte en D, lo cual es una reacción reversible, D se convierte en E en F y F en G. Bueno, en la célula hay muchos mecanismos en donde el producto final de una de las rutas metabólicas sirve como la inhibición, o como la molécula alostérica para llegar y regular la enzima que convierte, en este caso D a E, en un paso más adelante en la ruta metabólica. ¿Para qué sirve esto? Para no producir en exceso el producto final de una ruta metabólica. El ejemplo así más clásico es las rutas que derivan en ATP. El mismo ATP cuando ya está en exceso puede ir a pegarse a sitios alostéricos de enzimas que están más adelante y bloquear la ruta metabólica. Porque acuérdense que estos mecanismos de regulación nos sirven para no desperdiciar recursos. Entonces aquí, si yo ya tengo G en exceso, el mismo G va y bloquea la enzima que convierte a D en E. Y de esa manera yo bloqueo aquí la ruta y ya no estoy produciendo de más. Cuando se me agota G, pues obviamente ya no va a tener posibilidad de ir a pegarse a los sitios alostéricos, se va a ir a ser utilizada y me va a volver a activar esta vía. Entonces este mecanismo se llama feedback o inhibición por retroalimentación, y aquí en la glucólisis, que es esta la glucólisis, fíjense cómo los productos finales que nos da la glucólisis como el ATP son los reguladores
de varios de los puntos de la glucólisis, porque si yo ya tengo suficiente ATP o citrato, en el caso de esta enzima de la fosfofructoquinasa 1, pues ellos mismos llegan a los sitios alostéricos de la fosfofructoquinasa 1, se pegan y ya bloquean aquí la reacción de tal manera que yo ya no voy a permitir la producción de más ATP. ¿Sí? Con respecto a los efectores homotrópicos y heterotrópicos, esta es una forma esquemática de representar cómo se regulan aquí. Y en los efectores homotrópicos hay dos modelos que se han descrito para poder explicar cómo funcionan. Si ustedes se fijan, aquí está un estado tenso representado con esta imagen amarilla, un estado relajado y el sustrato está en rojo. Fíjense cómo nos están representando una proteína multimérica, tiene 4 subunidades. La forma en la cual se explica cómo es que funcionan estas enzimas multiméricas, pues es a través de dos mecanismos principales. Uno denominado modelo concertado, que nos dice que el cambio de la forma T a la R se da de manera completa entre todas las subunidades. Fíjense cómo aquí están las 4 en amarillo y luego al mismo tiempo cambian las 4 a azul y comienzan a agarrar los sustratos. Acuérdense también que los modelos son explicaciones de cómo funcionan las cosas. Entonces aquí nos dice el modelo concertado, que ahorita voy a puntualizar más en este modelo, que se da, digamos, en un todo y nada. Las 4 al mismo tiempo cambian acá. Y el secuencial nos dice que de manera secuencial la llegada del sustrato a uno de los sitios le hace que cambie su estado tenso al estado relajado y en consecuencia llega otro sustrato y cambia el segundo y luego el tercero y luego el cuarto, en forma secuencial. Esta es la forma que explican a los efectores o la regulación homotrópica. Y en el caso de la regulación heterotrópica, vean la diferencia. Aquí está llegando el sustrato al sitio activo, y porque estamos hablando de efectores homotrópicos, y acá hay un sitio diferente al sitio activo que permite la llegada del efector y luego que cambie la conformación. Esto aquí está ya con más detalle. Esta es la imagen, una imagen que viene de otro libro. Esta es la imagen que ustedes tienen en el libro de McKee. Y nos dice que la unión de un efector al sitio activo provoca cambios conformacionales en la enzima, alterando su actividad. Y puede ocurrir de dos formas principales. El modelo concertado, que fue descrito por ellos, dice: toda la enzima cambia entre los estados tensos y relajados. Es todo y todo. Las 4 al mismo tiempo, las 7 al mismo tiempo, las 12 al mismo tiempo. Y el modelo secuencial, que fue descrito por Koshland y por ellos, el cambio ocurre progresivamente, subunidad por subunidad. El primer modelo que se describió fue este y posteriormente, como este no explicaba el fenómeno de cooperatividad, se describió este modelo de Koshland, el secuencial, pero son los modelos que describen cómo funcionan estos mecanismos de las subunidades de las enzimas alostéricas. Los cambios estructurales del estado tenso y relajado pues modifican la afinidad de los sitios activos por el sustrato. ¿Tienen duda de estos dos modelos? No se vayan a confundir porque en este periodo que estamos evaluando, en este primer parcial, vimos también el modelo de llave cerradura y el modelo de ajuste inducido. Aquellos modelos eran explicaciones de por qué el sitio activo era afín a su sustrato. Estos, que también son modelos que explican cómo funcionan las enzimas alostéricas con relación a las múltiples unidades que las conforman. Porque a veces uno, cuando va todo nervioso en el examen, lee modelo y se va con la finta de que es. Pero entonces aquí vimos modelos de interacción enzima-sustrato y modelos de las enzimas alostéricas. Ahora sí, vamos a ver el ejemplo que nos va a permitir complementar todos los conceptos que fuimos viendo de uno a uno. Y el ejemplo dijimos que es la aspartato transcarbamoilasa, abreviada ATCasa. Esta es una de las enzimas alostéricas más estudiadas porque ella misma presenta todos los fenómenos que nosotros acabamos de explicar. Tiene efectores homotrópicos, efectores heterotrópicos, tiene cooperatividad, tiene alimentación por feedback, inhibición por feedback, etc. Entonces los voy a contextualizar de qué es lo que hace para poder entender mejor esta enzima. La ATCasa o aspartato transcarbamoilasa es una enzima
que participa en la formación del CTP. El CTP es digamos, el equivalente al ATP. Ya ven que tenemos ATP, CTP, UTP, GTP, ¿verdad? Ok, hay una ruta metabólica que me permite la síntesis del CTP. ¿En dónde actúa la ATCasa? ¿Dónde la ven? Aquí está. En uno de los pasos iniciales de la ruta metabólica que permite la formación del carbamoil aspartato. Aquí lo que ocurre es la unión del carbamoil fosfato y el aspartato, esos son los sustratos, para formar N-carbamoil aspartato. Después van una serie de reacciones, algunas de ellas que están a nivel de la mitocondria. ¿Se acuerdan que también ayer platicábamos que es muy común que en las rutas metabólicas algunas comiencen en el citosol y luego pasen a la mitocondria y luego salgan o regresen nuevamente a algún organelo distinto? Bueno, pues aquí una parte del metabolismo del CTP o de la síntesis del CTP tiene que pasar por la mitocondria. Entonces aquí está la aspartato transcarbamoilasa, cuya función principal es el CTP. Les voy a poner en antecedente que nosotros tenemos equilibrio entre los nucleótidos que tenemos en nuestra célula. El CTP tiene que estar en equilibrio con el ATP. No puedo tener mucho CTP y poquito ATP. Casi siempre los tenemos que tener en equilibrio. Igual el GTP con el TTP o con el UTP. Son los pares con los que tenemos que tener equilibrio. Si yo tengo bajos niveles de CTP y muchos de ATP, esta vía se activa para poder llevar estos a los niveles iguales de ATP. ¿Sí? Bueno, entonces aquí está, y el CTP pues nosotros lo necesitamos para formar nuestros ácidos nucleicos, por lo tanto es una vía metabólica súper importante. Y aquí está la estructura del aspartato transcarbamoilasa. A mí es una de las enzimas más bonitas que se me hacen. Tiene 12 subunidades. Aquí está su estructura tridimensional y aquí está el dibujo más simplista. Tiene 2 trímeros, quiere decir, trímeros son 3 cosas pegadas. Tiene 2 trímeros. Este que está aquí que ustedes ven como C, G y K, y en la parte de atrás hay otro trímero que es I, E y K. Estos 2 trímeros son catalíticos. Fíjense que los representan aquí con una estrellita, que dentro de estos sitios catalíticos, que acá también están en verde, están los sitios activos en forma de estrella. 3 rojos porque los estamos viendo de frente y 3 punteaditos para que ustedes sepan que por atrás también hay otros 3 sitios activos. Entonces tiene 2 trímeros catalíticos y luego tiene otras subunidades que son 3 dímeros regulatorios. D, L y H hacia enfrente y F, J y B hacia atrás. ¿Qué tienen los sitios regulatorios en las estrellas grises? Los sitios alostéricos. Entonces, esta es una enzima que nos representa muy bien que no solo hay un sitio alostérico, como en el dibujo plano que siempre nos explican, que no siempre hay un solo sitio activo, sino que hay muchos sitios activos y muchos sitios alostéricos. ¿Ok? ¿Dudas de la estructura de la ATCasa? ¿Cuántos sitios catalíticos tiene? ¿Verdad? ¿Cuántos sitios catalíticos tiene? 6 sitios activos o catalíticos. ¿Y cuántos reguladores? 6. ¿Cuántas subunidades? 12. Ajá. ¿Sus sitios catalíticos o sus monómeros catalíticos cómo están organizados? Los catalíticos, 2 trímeros. Ajá. ¿Y los reguladores? 3 dímeros. Muy bien. Ok. Sí. Entonces, vamos a ver cómo se explica el efector homotrópico en la ATCasa. Esta es otra imagen de otro artículo. Les pongo diferentes para que ustedes también vayan viendo las diferentes formas de representar las rutas bioquímicas. Pero vean igual, aquí está carbamoil fosfato y aspartato, que son los sustratos para que la ATCasa forme el carbamoil aspartato, y lo viene todo este recorrido para acá hasta que llega al CTP. Ok. El efector homotrópico nos decía que era cuando el sustrato funcionaba como modulador de la enzima. Entonces la ATCasa, cuando hay altas concentraciones de sustrato, estos son sus sustratos, se los subrayé en verde, la llegada de los sustratos al primer sitio, a uno de los 6 sitios catalíticos que tienen, facilitan la llegada a los demás sitios catalíticos. Entonces ese es un efecto homotrópico porque me permite que el mismo sustrato sirva como modulador de la enzima.
Y esto en consecuencia trae el fenómeno que dijimos que se llamaba cooperatividad. Pregunta, ¿cuál es el efector homotrópico de la ATCasa? ¿O cuáles son los efectores homotrópicos de la ATCasa? Respuesta, y aspartato, son sus sustratos. ¿Y si queda claro por qué son homotrópicos? Pues son el sustrato. ¿Y si queda claro que esos facilitan el fenómeno de cooperatividad? Entonces, el efecto de estos dos es positivo, es activar más a la enzima. Yo tengo altos niveles de esto y voy a activar más a la enzima. Bueno, mande. No, en este ejemplo de la ATCasa sí deben de saberse todo. Por eso se los estoy puntualizando más, porque esta enzima sí viene ahí en su guía de temas desglosado como una forma de estudiarlos. A mí no se me hace tan complicado en realidad. Mande. Sí, está junto con la presentación de ayer. Están juntas las dos partes. Nada más que según yo, en mi mente que sueña, pensé que ayer les iba a alcanzar a dar todo y claro que no. Pero bueno. Esta es una imagen sacada de un artículo, nada más es para que ustedes vean la estructura de la ATCasa de frente y aquí están sus sitios activos. Así se ven los sitios activos. Lo que acá nos ponían con la estrellita roja, aquí realmente sí tiene una estructura tridimensional. Y aquí lo que viene, en este artículo que está súper bonito de la ATCasa, es cómo afecta si yo le pongo... espérenme, ya cambiamos heterotrópicos, espérenme. Ok, entonces aquí llegan los sustratos y la llegada de estos sustratos facilitan la llegada de los demás a los diferentes sitios activos. Entonces hasta aquí, efector homotrópico. Ahora, efector heterotrópico. La ATCasa tiene efectores heterotrópicos tanto positivos como negativos. El heterotrópico, que es o que se define como aquellas moléculas diferentes al sustrato, pero que tienen un efecto en el sitio activo, y en este caso estamos viendo el efecto positivo, el efector heterotrópico es el ATP. El ATP llega a los sitios reguladores, aquí está la llegada de un ATP en azulito, de otro ATP y del tercer ATP. Y la consecuencia de la llegada de este ATP es que los sitios activos cambien su conformación y tengan más actividad de la enzima por los sustratos y produzcan más CTP. ¿Por qué este es un efector heterotrópico, el ATP? Porque decíamos ahorita, ya me lo acabamos, espérenme. Decíamos ahorita que yo tengo que tener en equilibrio la cantidad de CTP y la cantidad de ATP. Si en la célula, imagínense dibujado acá, muchas moléculas de ATP y pocas de CTP, el ATP llega y se pega a los sitios alostéricos de la ATCasa y la activa más para que lleve a cabo todo esto y aumenten estos niveles de CTP y yo pueda alcanzar el equilibrio. ¿Sí queda claro? Para que sea más rápida la enzima, pero el objetivo es que el CTP iguale a los niveles de ATP. Porque en las células siempre tiene que estar igual el CTP y el ATP. Entonces el ATP si lo tengo de más, él mismo solito, el ATP viene y se pega acá y le dice trabaja más rápido para que tengas mayor cantidad de CTP y podamos estar en equilibrio el ATP y el CTP. Es heterotrópico porque es diferente al sustrato. El ATP es diferente a los sustratos. Y es positivo porque su efecto al pegarse a la molécula a los sitios reguladores es aumentar la actividad de la enzima por sus sustratos. En esta imagen, si ustedes ven, aquí se pegó uno, aquí otro y aquí el tercero, y los sitios activos, conforme se van pegando los reguladores alostéricos, en este caso el ATP, tiene más actividad en el sitio activo para recibir más sustratos. Y luego, ya para terminar, el ejemplo del efector heterotrópico negativo. El CTP, cuando nosotros tenemos una alta concentración de CTP, esa misma molécula puede llegar a los sitios alostéricos y pegarse, esta es una imagen parecida a la anterior, pero ahora quien se pega es el CTP, un CTP, 2 CTPs, 3 CTPs. Y lo que va a tener como consecuencia es que su unión va a cambiar el sitio activo para que ya no pueda entrar el sustrato. Por eso es negativo. Disminuye la afinidad de la enzima por el sustrato al unirse a los sitios alostéricos. Esta imagen viene en su libro de Maquis. Esta imagen nuevamente es la ruta resumida, que yo les acabo de presentar en esa donde se ve la mitocondria, de la síntesis del CTP.
carbamoil fosfato y aspartato por la ATCasa, forma el carbamoil aspartato y luego se hace todo el recorrido y finalmente forma el CTP. Salud. Este es un ejemplo, con este efector heterotrópico negativo, es un efecto de inhibición por retroalimentación, porque cuando hay altos niveles de CTP en la célula, el mismo CTP viene y bloquea la ATCasa. ¿Cómo lo bloquea? Se pega a los sitios alostéricos, cambia la conformación e inhibe la actividad de la ATCasa y en consecuencia pues ya no voy a formar más carbamoil fosfato, ya no voy a formar más CTP y voy a frenar esa vía cuando ya no la necesito. ¿Cómo sé que ya no la necesito? Pues porque se empezaron a acumular en la célula los niveles de CTP de tal manera que hasta sirvieron como regulador alostérico de esta enzima. Este es un ejemplo de inhibición por retroalimentación. ¿Dudas de esto? Entonces la ATCasa dijimos que la veíamos como un buen ejemplo porque tiene todos los mecanismos. Efector homotrópico, sus mismos sustratos funcionan como reguladores positivos y se presenta el fenómeno de cooperatividad. Y luego, efectores heterotrópicos, tiene efectores tanto positivos como negativos. El positivo es el ATP, que en esta imagen no está explicada, pero que ustedes deben de saber que como tiene que existir en equilibrio con el CTP, el ATP puede venir, modular a la ATCasa y activarla. Y luego, heterotrópico negativo es el CTP, que claro que es heterotrópico porque es diferente a los sustratos, no se pega en el sitio activo, se pega en los sitios alostéricos. Y el efecto es inhibitorio, generando el mecanismo de inhibición por retroalimentación. Esos son básicamente los conceptos que ustedes deben de tener para pues conocer o entender a las enzimas alostéricas.